El miedo, esa sensación que todos conocemos, que a veces se esconde en lo más profundo del cuerpo, que se disfraza de ansiedad, de duda o de inseguridad. Desde que nacemos, el miedo nos acompaña. Al principio cumple una función sagrada, protegernos, mantenernos a salvo, asegurar nuestra supervivencia. Pero con el tiempo algo cambia. Aquella energía que un día fue aliada comienza a volverse una barrera invisible. Ya no teme por nuestra vida, sino por nuestra identidad. Ya no nos protege del peligro, sino del crecimiento. Hoy el miedo se manifiesta en formas más sutiles. Miedo al rechazo, miedo a no ser suficientes, miedo a perder o incluso miedo a mostrarnos tal y como somos. Lo más curioso es que aunque logremos aquello que temíamos perder, el miedo no se disuelve porque no está afuera, vive con nosotros, en la manera en que interpretamos la realidad. El miedo no pertenece al mundo, sino a la mente. Es un eco del ego que nos hace olvidar quiénes somos realmente. Así que ahora sí, bienvenida y bienvenido a un nuevo vídeo de Tu Despertar del Alma. Hoy en este vídeo vamos a hablar sobre el miedo y cómo superarlo. Y es que las antiguas tradiciones espirituales ya lo sabían. Los Vedas hablaban de Maya, la ilusión que nos hace creer que estamos separados del todo. El chamanismo lo describía como una entidad vivente que se alimenta de nuestro olvido. Y los místicos cristianos decían que el miedo es simplemente la ausencia de amor. En todas estas visiones, el mensaje es el mismo. El miedo no es un enemigo que debamos destruir, sino un maestro que debemos comprender. Porque el miedo, cuando se ilumina de conciencia, revela su verdadero propósito, guiarnos hacia la libertad interior. Por eso, cuando sientes ansiedad, es importante que escuches a tu cuerpo, porque lo único que te quiere decir es guiarte hacia el camino correcto. Durante mucho tiempo hemos intentado vencer el miedo a través de la fuerza o de la negación. Nos enseñaron a ser valientes, a resistir, a aparentar que nada nos afecta. Pero esta lucha solo fortalece ese miedo, porque todo lo que resistimos persiste. El miedo no desaparece cuando lo enfrentamos como una batalla. Se disuelve cuando lo miramos con compasión. Cuando dejamos de huir del miedo y nos permitimos sentirlo sin juicio, algo cambia profundamente. El miedo es como si empezase a perder su poder cuando dejamos de alimentarlo con rechazo. Pero esto pasa con absolutamente todo. Cuanto más tratas de luchar contra algo, más grande lo haces. No sé si alguna vez te ha pasado, por ejemplo, que te apuntas al gimnasio e intentas conseguir resultados rápidos. Y cuanto más obsesionado estás en conseguir esos resultados, más tardan en llegar. En cambio, cuando lo aceptas y sabes que lo vas a conseguir y disfrutas del proceso, es cuando antes empiezas a notar esos resultados. Cuando simplemente observas al miedo y le dices, te veo, te reconozco y estoy dispuesto a escucharte, justamente en ese instante el miedo se convierte en un mensajero. Empieza a hablarnos desde el alma, de aquello que aún no hemos abrazado en nosotros mismos. Cada miedo es una puerta que conduce hacia un deseo profundo del espíritu. El miedo a hablar revela la necesidad de expresar la verdad. El miedo a amar muestra el anhelo de abrir el corazón. Y el miedo a fallar refleja el deseo de confiar en la vida. El proceso de transformación del miedo no consiste en suprimirlo, sino en transmutarlo. Es un acto de alquimia interior. Primero, reconocerlo, ponerle nombre y admitir que está ahí sin vergüenza, sin ningún tipo de disfraz. Luego, sentirlo. No solo pensarlo, sino permitir que se manifieste en el cuerpo. Notar cómo se tensa el abdomen, cómo se acelera el corazón, cómo el aire parece más pesado. Y a través de la respiración consciente, traer presencia a ese espacio. La respiración es el puente entre el cuerpo y el alma. Cada inhalación le dice al sistema nervioso que está a salvo. En cambio, cada exhalación libera la energía estancada. Te voy a poner otro ejemplo. Respirar dentro del miedo es como si enciendes una lámpara en una habitación oscura. La oscuridad no se expulsa, no desaparece, pero sí se disuelve.
Otra forma de transformar el miedo es expresarlo, convertirlo en palabras, en movimiento. Cuando el miedo se expresa, deja de ser un nudo. Puedes escribir lo que sientes, dibujarlo, cantarlo, bailarlo. No se trata de hacerlo bonito, sino de hacerlo, porque el acto de crear es el acto de liberar. Y aquí está una verdad esencial. No hay libertad sin miedo. No hay un despertar sin atravesar la oscuridad. El miedo aparece justo antes del salto, justo antes del cambio, porque es el guardián de la puerta. Por eso, actualmente, hay tantísimas personas que sufren de ansiedad, porque la ansiedad son miedos. Y es porque actualmente estamos viviendo una etapa en la que muchísimas personas están despertando espiritualmente. Por eso aparece ese miedo antes. Pero déjame decirte que detrás de ese miedo está la expansión, la claridad y la paz. Detrás de ese miedo está la versión más auténtica de ti. El despertar del alma comienza cuando dejamos de escapar de nosotros mismos, cuando entendemos que cada sombra es una invitación a mirar hacia adentro, hacia nuestro interior, y que al hacerlo descubrimos que el miedo era solo una ilusión que nos separaba de lo que siempre fuimos: luz, conciencia y amor. Entonces todo cambia. La mente se calma, el cuerpo se relaja, el corazón se abre y comprendemos que nunca hubo nada que vencer, porque nunca hubo nada verdaderamente amenazante, solo partes de nosotros mismos pidiendo ser comprendidas. Así que poco a poco aprendemos a caminar con el miedo de la mano. Y te lo digo yo, que he pasado una etapa de ansiedad muy difícil. Pero quiero que sepas que no estás sola y que tú puedes, que todo tiene un final. El miedo solo te está recordando que estás comenzando tu camino de despertar espiritual, porque el miedo en el fondo es solo un recordatorio de que estamos vivos, de que aún nos queda algo por amar, algo por liberar y algo por descubrir. Y cuando nos atrevemos a mirar este miedo con ternura, el miedo se disuelve, dejando espacio para lo que siempre estuvo ahí: la paz, la fe y la presencia de lo eterno en nosotros. El miedo es la puerta, el amor, el camino. Si este mensaje resonó contigo, comparte este vídeo, suscríbete al canal por favor y deja tu reflexión en los comentarios. Me encantaría escuchar tu historia. Y recuerda que el miedo es la puerta, es el camino. Gracias de nuevo por ser parte de este despertar. Nos vemos en el próximo viaje del alma. Namaste.